¿Qué tal amigos de Infomercado? Estamos nuevamente con entrevistas para hablar sobre la importancia de la masificación del gas natural en Piura, en la región norte. Hoy nos acompaña Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Señor Cantuarias, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad y un gran saludo a la región Piura, una de las regiones más importantes de nuestro país. Bien, señor Cantuarias, bueno, empezar reconociendo que el tema del gas natural ya es un proceso que está caminando por este lado del Perú y en principio quería consultarle qué beneficios cree usted desde el punto de vista ambiental genera el uso del gas natural para los domicilios. Mira, es muy importante entender el contexto en el cual está el mundo el día de hoy. Creo que a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, se ha desnudado que uno de los grandes retos que tiene el mundo hoy día es el acceso a energía. Y en ese sentido, la mayoría de los países en el mundo están en una transición energética. Esto quiere decir, están comenzando a ver cuáles van a ser las fuentes de energía alternativas a la fuente de energía principal que hemos tenido, que son los combustibles fósiles, o para hablar de manera más sencilla, el crudo de petróleo y las gasolinas y el diésel. Todos sabemos que los combustibles fósiles, diésel, gasolinas, son altamente contaminantes, más allá de los esfuerzos que se están haciendo para reducir sus contenidos de azufre y las emisiones de CO2. Es parte, por ejemplo, de toda la inversión en la refinería de Talara, que va a permitir una producción de combustibles con estándares mucho más altos desde el punto de vista ambiental que reducen las emisiones. Sin embargo, todos los países, entre ellos el Perú, estamos en un proceso de transición energética rumbo a la utilización de energías que sean más amigables con el ambiente, que reduzcan las emisiones de CO2 y que contribuyan a luchar contra el calentamiento global. Recordemos que el Perú además es signatario del Acuerdo de París, el famoso Acuerdo 2030, por medio del cual el Perú se ha comprometido a reducir en 30% las emisiones de carbono, que nuevamente, repito, son las principales fuentes de afectación del medio ambiente, es decir, del calentamiento global. Dicho esto, entonces, lo que nos encontramos es un cambio hacia energías más amigables con el ambiente. El Perú está impulsando en ese sentido en nuestro cambio a la matriz energética, eh, utilizando principalmente dos fuentes de energía: gas natural y energías renovables limpias y alternativas. El Perú tiene la bendición de tener combustibles fósiles, sí tenemos crudo de petróleo, aunque el día de hoy no estamos produciendo todo lo que podríamos. Tenemos gas natural y estamos comenzando a impulsar energías renovables limpias y alternativas. Sin embargo, somos un gran productor de gas natural. Y el gas natural es una energía amigable con el ambiente. Es una energía que no solamente permite sustituir otras fuentes alternativas tradicionales, diésel, gasolinas, carbón y otras, sino que además es una energía mucho más barata. Y ahí es donde quiero aterrizar en la respuesta, después de haber explicado este contexto. El gas natural no solamente es una energía limpia, amigable con el ambiente, que reduce sustancialmente las emisiones de CO2, sino que en el Perú es una bendición que tengamos el gas natural. Porque el gas natural que se utiliza en los domicilios, el gas natural que se utiliza en beneficio de las industrias, en cualquiera de sus formas, es un gas natural que tiene un precio regulado. Y este precio regulado hace que el día de hoy aquellos hogares y aquellas industrias que utilizan gas natural tienen un costo de energía mucho menor que todos otros hogares e industrias que tienen que utilizar otras fuentes alternativas de energía, ya sea electricidad, ya sea carbón, ya sea GLP. Hacíamos un cálculo el otro día y en promedio el gas natural es 50% más barato que otras fuentes de energía en el Perú. Si lo comparamos además con gasolinas, es 80% más barato. Es decir, un vehículo que tiene gas natural vehicular, por decirlo de una manera, se ahorra 80% versus un vehículo que tiene gasolina o diésel. Ahora, Entonces, sin duda, el gas natural no solamente es una fuente de energía amigable con el ambiente, porque reduce emisiones de CO2, sino que además es mucho más competitiva desde el punto de vista energético y desde el punto de vista económico, sin, por lo menos en promedio 50%, más barato que otras fuentes alternativas de energía.
Ahora, Entonces, dicho esto, teniendo gas natural, porque tenemos suficiente producción de gas natural, déjame terminar ese concepto nada más, ujú, tenemos suficiente producción de gas natural, tanto así que todos los días el consorcio de Camisea tiene que reinyectar por lo menos 20% de la producción porque no tenemos dónde colocar ese gas natural. Entonces tenemos suficiente producción de gas natural que nos permitiría beneficiar a todos los hogares y a las industrias para acceder a una energía amigable con el ambiente y 50% más barata que otras fuentes alternativas. ahora, si nos fijamos en la comparación entre el costo del gas natural que está regulado con el costo de un balón de gas que se compra hoy para las casas, la gran diferencia es que en lo segundo, pues todo depende de la oferta y demanda, ¿no? Todo depende del mercado, ¿no? Y es ahí también la importancia de que el gas natural se masifique en los hogares. Sin duda, o sea, la masificación del gas natural va a permitir que se pueda acceder a una energía mucho más barata y mucho más segura y de calidad. Pero como tú has mencionado, lo importante del Perú, a diferencia quizás de otros países que no tienen la bendición de tener gas natural, usemos el caso de lo que está ocurriendo el día de hoy en Europa, específicamente con Alemania. Alemania depende del gas natural de Rusia. Y dada la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, hoy Alemania está teniendo serios problemas de abastecimiento de energía. Y están muy preocupados porque se viene el invierno, donde necesitan el gas natural para generación de calor. Entonces, ¿qué va a pasar? En el Perú, gracias a Dios, sí tenemos un buen portafolio de energía. Vuelvo a repetir, tenemos crudo de petróleo, producimos crudo y podemos producir más, y ahora con la nueva refinería de Talara, tenemos gas natural, y del gas natural tenemos el gas natural en diferentes presentaciones, y derivado también de la producción de gas natural tenemos GLP, que va a complementar, y tenemos también energías renovables limpias y alternativas. Entonces, esto permite que nosotros en el Perú podamos optar por aquella energía que es más competitiva. Sin duda, la masificación del gas natural lo que va a permitir es llevar el gas natural a los hogares a un precio mucho más barato que otras fuentes alternativas. Pero en aquellos lugares donde no sea factible que llegue el gas natural, hay otras fuentes alternativas, entre ellas el GLP, que también permitirá una fuente energética a un valor asequible también. Ahora, centrándonos un poco en el tema de la explotación misma del recurso natural, algunos expertos siempre han señalado que más allá de los cuidados que se tomen en una explotación de un recurso natural, siempre habrá un nivel de contaminación. Sería bueno conocer, desde su experiencia y desde su punto de vista, cuáles son esos impactos medioambientales que ocasiona, ¿no?, la explotación de este recurso, del gas natural. Hoy, la explotación de recursos naturales están sujetas no solamente al cumplimiento de estándares ambientales y sociales muy altos, sino a un nivel de fiscalización por parte de autoridades con una capacidad muy robusta de garantizar que toda la exploración y explotación de esos recursos naturales se haga siempre respetando y minimizando el entorno negocio y minimizando los impactos socioambientales. En el caso específico de lo que es la explotación del gas natural a cargo del consorcio Camisea, esta es una explotación que minimiza los impactos en el ambiente. De hecho, la zona donde se produce el gas natural ha respetado todo el entorno de las comunidades, no solamente minimizando los impactos, sino que adicionalmente el transporte del gas natural se hace por ductos, por dos ductos, un ducto de gas natural y un ducto de líquidos, lo cual minimiza cualquier riesgo de impacto al ambiente. Recordemos además que toda explotación de recursos naturales, entre ellos gas natural, no solamente tienen que obtener una autorización de explotación sobre la base de la presentación de un estudio de impacto ambiental que tiene todo un componente social con medidas de mitigación, sino que tienen planes de cierre, planes de abandono, en los cuales se le exigen que cualquier impacto al medio ambiente tenga que ser adecuadamente sobre la base de una inversión. Entonces, hoy, como ocurre en los mayores, todos los países del mundo, inclusive los más desarrollados, la explotación de recursos naturales se ha vuelto una actividad muy segura y con impactos al ambiente y a las comunidades muy menores. Lo más retador que te diría yo hoy
de la industria de gas natural, y diría yo en general de recursos naturales, es lograr que los beneficios económicos que se generan de la explotación del gas natural lleguen a todos los peruanos. No solamente sobre la base de una masificación del gas natural que requiere una importante inversión en infraestructura de ductos para que este gas sea transportado y pueda llegar de manera eficiente a los hogares y las industrias, sino porque además la explotación de gas natural paga muy importantes ingresos al Estado peruano en regalías y en impuestos. Estas regalías e impuestos deberían generar un beneficio muy importante que permitan el desarrollo económico y social de todas las regiones donde está el yacimiento de desarrollo de gas natural. Lamentablemente, uno de los grandes retos en nuestro país es que las poblaciones se beneficien tanto de la masificación del gas natural como de los beneficios económicos. Yo diría que esos son nuestros mayores retos, más que en realidad la explotación en sí misma, que como digo, está sujeta no solamente a estándares muy altos, sino a una fiscalización muy robusta por parte de autoridades que gozan de gran credibilidad, ¿no? Ahora, el otro gran beneficiado o posible usuario importante son las industrias, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es que la matriz energética para las diversas industrias del país cambien hacia el gas natural? ¿Y cuánto se ha avanzado en ese proceso, señor Cantuarias? Es muy importante que las industrias cambien su matriz energética hacia gas natural, no solamente porque va a permitir una reducción de emisiones de carbono, que contribuyen con la lucha contra el cambio climático, sino le va a permitir el acceso a una energía mucho más barata. Hoy las industrias que han logrado cambiar su matriz a gas natural son grandes beneficiarias y son mucho más competitivas de aquellas industrias que el día de hoy tienen que utilizar otras fuentes alternativas de energía, llámese carbón, llámese GLP, llámese electricidad. Entonces, si queremos seguir incrementando la competitividad de nuestro país, tenemos que lograr llevar el gas natural a todas las industrias a lo largo del y ancho de nuestro país. Eso es fundamental si queremos seguir siendo competitivos. De hecho, se ha avanzado principalmente en la zona de Lima, el Callao, algo en Ica y también en la costa norte, pero todavía nos falta mucho. De hecho, el gran reto, diría yo, en los próximos años es cómo masificar el gas natural a los domicilios y a las industrias. Para eso se necesita un trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Se requiere un impulso del Estado, pero se requiere una participación activa del sector privado. Para masificar el gas natural y permitir que éste llegue en cualquier de su forma, de manera competitiva, a las industrias y los hogares, en el norte del país, en el centro, en el sur, se requiere una inversión en infraestructura de ductos. De hecho, todos hemos escuchado hablar del famoso gasoducto del sur, ¿no es cierto? Ese gasoducto del sur, que todos sabemos que está parado dado los problemas de corrupción, es un gasoducto absolutamente necesario para poder llevar a transportar el gas natural hacia el sur de nuestro país y que las industrias y los hogares del sur se puedan beneficiar con una energía más barata y amigable con el ambiente. Esto es indispensable. Se necesita el gasoducto del sur, se necesita también seguir invirtiendo en los gasoductos en el norte de nuestro país y se necesitan también hacer ramificaciones del gasoducto del sur para que permitan llevarse a algunas regiones específicas en el centro y el sur de nuestro país. Por eso, cuando hablamos de masificación del gas natural, nos estamos refiriendo a un proyecto ambicioso que tiene un componente de impulsar inversiones en regiones donde es altamente rentable hacerlo, pero también en regiones donde no es económicamente rentable. Y es ahí donde el rol del Estado es fundamental. Así surgió el famoso proyecto Siete Regiones, que lo que buscaba era mezclar regiones donde había suficiente demanda y en consecuencia era económicamente viable hacer una inversión en infraestructura de ductos, con otras regiones donde no había demanda suficiente y en consecuencia la inversión en infraestructura de ductos iba a ser deficitaria. Pero en el balance, si ponías, llamémosle carne con hueso, terminaba siendo un proyecto rentable. Desgraciadamente eso no funcionó y hoy creo que de manera correcta el gobierno ha separado el proyecto Siete Regiones y lo está haciendo con partes y está comenzando en aquellas regiones donde hay demanda. ¿Qué nos está diciendo esto? Que necesitamos un impulso del Estado.
y necesitamos que el Estado impulse esta inversión. Por un lado, en las regiones donde sí es económicamente rentable hacer la infraestructura de ductos y luego tener un concesionario que lo opere, y otras regiones donde el Estado va a tener que subsidiar o compensar el hecho de que no es económicamente rentable. Lo que está claro es que es un deber del Estado peruano poner en valor, en beneficio de todos nosotros, el gas natural, porque somos un país bendecido. Vuelvo a repetir, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha desnudado que todos aquellos países que no tienen acceso a gas natural hoy se sienten totalmente limitados para poder enfrentar este reto de la economía mundial, que va a tomar un tiempo. Y eso es otro tema importante para todos, César. Es importante que entendamos que esto no es un tema coyuntural. O sea, no va a ocurrir que el precio del crudo y que el precio del gas natural caiga drásticamente en los próximos meses, eventualmente años. Hay algunos fundamentos que nos permiten decir que vamos a tener un tiempo de precios altos de energía. Y en consecuencia, este es el momento para nuestro país de tomar las decisiones para poner en valor y en beneficio de todos los peruanos este recurso energético que es el gas natural, que tiene un precio regulado, para que todos los peruanos se beneficien con una energía más barata. Y vuelvo a repetir, amigable con el ambiente, con doble beneficio. Eso es importante, ¿no? Bueno, y el carácter y el rol subsidiario del Estado que es ineludible. Yo quería terminar este diálogo, señor Cantuarias, centrándome justamente en el norte, ¿no? En abril de este año, digamos que parcialmente iniciaron las operaciones de la nueva refinería de Talara, y la pregunta era cómo encaja el gas natural en la puesta en marcha de este gran proyecto del Estado peruano. A ver, cuando nosotros hablamos de una matriz energética, nos estamos refiriendo que lo que necesita un país para no tener sola dependencia a un solo tipo de energía es tener un portafolio. En ese sentido, el Perú tiene la enorme bendición de tener petróleo que puede ser refinado y convertido en gasolinas, en diésel, que la refinería de Talara los va a poder producir uh, con menores impactos ambientales. Entonces, la refinería de Talara nos va a permitir tener acceso a gasolinas, a diésel y a GLP con estándares mucho más altos, llamado el Euro 6, que son estándares que reducen los impactos ambientales. Entonces, vamos a tener nosotros, si incrementamos nuestra producción de crudo de petróleo, en nuestra canasta energética vamos a tener gasolinas, diésel, que vamos a ir sustituyendo progresivamente con gas natural. Ayer, por ejemplo, el consorcio Camisea y Cálida lanzó una iniciativa muy buena, una iniciativa privada que me parece fantástica, un fondo de 15 millones de dólares para financiar la adquisición de buses y camiones con gas natural, que dejen de utilizar diésel y gasolinas y comiencen a utilizar gas natural, con lo cual contribuyen a la reducción de emisiones y por otro lado se ahorran sustancialmente el costo de energía, que como hemos visto en promedio es un ahorro de 50%. Además de eso, estamos promoviendo las energías renovables, limpias y alternativas. El Perú sigue teniendo la bendición de tener mucha producción de electricidad vía hidroeléctricas, que es una energía también renovable, y también tenemos un impulso importante a las solares y a las eólicas. Y dentro de esta canasta también tenemos otros derivados del gas natural, entre ellos el GLP, que forman parte de esa canasta. Lo importante para un país es que nuestro tránsito energético se haga de manera ordenada. Esto quiere decir que vayamos dejando la dependencia de los combustibles fósiles, de las gasolinas y del diésel, y comencemos a darle más importancia al gas natural y a las energías renovables, limpias y alternativas. Hacia eso vamos. No vamos a esa. La necesidad de gasolinas y diésel no va a desaparecer tan rápido como algunos piensan. El Perú, creo, ha tomado una decisión correcta de hacer una transición ordenada y tener un portafolio que vaya sustituyendo las gasolinas y los diésel con gas natural y energías renovables progresivamente y en la medida que sean más eficientes. Entonces, hacia eso vamos. Entonces, la refinería de Talara va a ser importante porque nos va a permitir producir combustibles, gasolinas y diésel con estándares más altos desde el punto de vista ambiental. La masificación del gas natural nos va a permitir llegar el gas natural a los domicilios, a los hogares y también al transporte público.
El GLP va a permitir complementar aquellas regiones e industrias y hogares que pueden ser abastecidos por el gas natural porque no va a llegar los ductos. Y finalmente, las energías renovables alternativas nos van a permitir generar también fuentes de energía amigables con el ambiente que permitan complementar al gas natural. Entonces, vamos camino a un cambio en nuestra matriz energética, tanto así que hoy, diría yo, el Perú está en un momento expectante y con la enorme oportunidad de que si desarrollamos esto de manera adecuada, el Perú genera una fuente de competitividad frente a los otros países de la región. El tener gas natural, el tener combustibles fósiles, el estar promoviendo las energías renovables y alternativas, nos posiciona como un país que está preparado para enfrentar los retos que vienen y generar una mayor competitividad de nuestra industria y también un acceso a energía más barata a nuestros hogares. Eso es fundamental. Si tú quieres resumir el futuro del mundo, está en la energía. Los países que tengan energía van a poder enfrentar este cambio sustancial que estamos viendo de una mejor manera. Esto es lo que estaba viviendo el día de Europa con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los países que tenían una matriz energética balanceada han podido responder de mejor manera a los incrementos del precio del crudo y del gas natural. Los que estaban totalmente expuestos a la importación de gas natural hoy están sufriendo las consecuencias. Quedamos con esa idea, señor Felipe Cantuarias, ¿no? El mundo va hacia el gas natural y los países que se desarrollan también van en ese camino. Le agradezco mucho Y estos César, y una minutos. cosa Sí, importante, adelante. el norte de Piura tiene la bendición de tener gas natural y de tener crudo petróleo. O sea, Piura es una región privilegiada porque vas a tener ahí nomás Atalara, tienes gas natural, hay producción de gas natural y que hacer la inversión en los ductos para ponerla en valor. Entonces, las industrias y los hogares en Piura deberían ser beneficiados. Para eso se necesitan resolver estos temas que están pendientes en Piura. Es fundamental que de una vez se terminen de aclarar los temas legales para que el concesionario en Piura tenga la total facultad de poder expandir las inversiones en los hogares y en las industrias y llevar el gas natural en beneficio de toda la población de Piura, ¿no? Sí, eso es un tema pendiente también, es parte, ¿no? De toda esta problemática que esperemos se pueda resolver lo más pronto posible. Señor Cantuaria, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad, que estén muy bien. Quien Saludos. estuvo con nosotros, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Volvemos más adelante con más entrevistas sobre la importancia de la masificación del gas natural. Gracias, César, que estén muy bien, ¿ah? Nos vemos, gracias. Encantado, cuídate, gracias. El gas natural no puede parar. Dicen que todos los caminos te llevan a Roma. Y a veces, una pequeña llama puede ser la guía. Y con esa energía, nace Roma, la cevichería de José en Talara. Ya, mi mamá llegó en el año 1983. Para acá ha venido su chicha de jora. Con el tiempo cambió el negocio. Ya vendemos ya diferentes piqueos en carta y bebidas, cerveza y gaseosa. Su mamá estuvo esperando el gas natural por mucho tiempo, pero ahora, con Quavi, ya es una realidad. El restaurante ha crecido gracias a la buena sazón y a las buenas reseñas de sus clientes. Y lo bueno es que ya no se le acabará el gas en plena preparación de los platos. Dejé de gastar 4 balones de GLP, ahora pago mucho menos. Además, siento que es más seguro porque tiene una válvula que corta el suministro. Gracias al gas natural, más personas pueden disfrutar de la rica sazón del restaurante Roma. El gas natural no puede parar. Gasnor, energía que impulsa desarrollo.